sería absoluta convergencia, porque yo es peligroso. El dato de la participación Antonio, tiene usted la palabra enseguida. es significativo porque un pronóstico que hemos oído estos días es que el electorado catalán, la sociedad catalana, ya desesperada ante la mediocridad y los disparates de su clase política, de la desconexión entre la clase política y la realidad del país, pues que la sociedad catalana se iba a inhibir en estas elecciones y vamos a tener una gran abstención, ¿no? Sin embargo, yo interpreto que la participación se ha incrementado algo respecto de las anteriores, en la medida que refleja la alarma en la sociedad catalana frente a la situación. Es decir, Cataluña está arruinada, está arrasada. Es decir, por supuesto Zapatero ha conseguido arruinar a toda España, pero en particular Cataluña ha sufrido esta crisis de una manera terrible. Es decir, Cataluña está ahora creciendo, es decir, el crecimiento de Cataluña es cero y Madrid está creciendo muy por encima de Cataluña. El paro en Cataluña es algo aterrador. Es decir, las empresas y los autónomos en Cataluña están cayendo como moscas. Las multinacionales se van. Los profesionales de cierta valía huyen. Es decir, Cataluña está transformada en un erial por este gobierno tan absolutamente incompetente y desastroso. Entonces, la gente en Cataluña, que los catalanes tenemos un fondo de sensatez y de capacidad de reacción, yo creo que ha comprendido que ahí se jugaba la supervivencia y por eso se ha incrementado algo la participación. Ahora, lo triste, desde mi punto de vista solamente, es que el refugio de los catalanes, cuando las cosas están desesperadas, como ahora, sea el nacionalismo. Esto es lo triste. Es decir, que en masa, el votante catalán, una gran parte del votante socialista y de Esquerra también, se ha ido a echar en brazos de el nacionalismo, de otro nacionalismo, pero del nacionalismo. Entonces, ¿esto por qué pasa? Esto pasa porque durante décadas los dos grandes partidos nacionales han renunciado a dar la gran batalla de las ideas, la gran batalla ideológica en Cataluña frente al nacionalismo. El nacionalismo es muy vulnerable si se le planta cara en el campo de las ideas, en la batalla ideológica. Esto no se ha querido hacer y, como es natural, la enorme fuerza emotiva del nacionalismo ha ido conquistando, por desgracia, a la sociedad catalana. Fíjate, Alejo, un momento, Javier. No se atreven, Hay una cuestión importante, porque la situación, vamos a ver, ¿por qué el Partido Socialista Obrero Español es el primer partido más votado en las generales en Cataluña, en las municipales en Cataluña, y sin embargo, bueno, la veremos, y sin embargo en las autonómicas sufre batacazos y su proyección de voto está situada entre el 22% de Joan Raventós en el 80 al 37% de Pascual Maragall en el 99. ¿Por qué? Yo he escrito, y creo que hombre, dentro de mi posición en el PSOE ha sido nítida y clara, que estaba en contra, y ahora más todavía, si los resultados son negativos, de que la causa de la debacle o la caída o el descenso, no lo sabemos todavía hasta qué punto, del PSC se debe, uno, a razones externas, que es el pacto del Tinel, que ha llevado a una deriva que no tiene que ver con el PSC de toda la vida, y que además ya nos recibimos indicaciones clarísimas. En diciembre del año 2006 tuvieron que ser expulsados 6 consejeros del gobierno de la Generalitat, expulsados. Y dos, una fuerza interna, que es la fuerza nacionalista. Tú has sido militante del PSC. Sí. Y además destacado. ¿Tú crees que hay dos almas en el PSC, sí o no? Naturalmente. Por supuesto. ¿Quién lo ha radicalizado? En esa radicalización ¿Quién la ha radicalizado? Carmona, déjame terminar. Entre todos, y luego me criticáis. Entre todos solo hay dos terminar. almas. Déjame, no, todos no tienen dos almas, pero un partido que es fundado por dos grupos nacionalistas, Reagrupament y Congrés, y con un grupo más español, si queréis, no me gusta utilizar el término españolista, como la Federación, pues entonces, ¿qué se impone? Y yo lo he visto en el Congreso. ¿Qué se impone el PSC? Pues esa deriva del Tinel. Y eso lo pagamos caro, por supuesto. ¿Por qué pierde el PSC? El PSC pierde, en primer lugar, porque cuando el PSC deja de ser el PSC, deja de ser el PSC, y luego Zapatero... Zapaterismo puro, hombre. Cuando deja de ser PSOE,
Cuando deja de ser PSOE, y bueno, y además, bueno, voy a negar pero ¿quién que ha por supuesto, radicalizado al déjame terminar. Sí, venga, rápido, por favor, Antonio. Un poco más breves, por favor, venga. Porque además, evidentemente hay una crisis, pero el responsable de si cae el PSC, y yo lo digo con dolor, no lo digo con mofa, es Montilla. Y es la deriva dentro del partido. Pero ¿quién ha puesto a Montilla y quién ha radicalizado a Montilla y al PSC? Y ahora, termino con la frase, termine, por favor. Y ahora gobernará CiU, y como han hecho durante muchas legislaturas, con el apoyo del Partido Popular. Falta una cosa en el análisis, que es el efecto Zapatero. No, es que un momento, Antonio. Llevamos media hora con ese efecto. Quiero recordar... Por favor, pero es que me están hablando por la línea interna y me van a volver loco. Pero Zapatero aprobó aquí el cordón sanitario con los artistas de la ceja. Por tanto, hizo exactamente lo mismo. Yo creo que por favor, un momento. Nos equivocamos seriamente, por lo menos es mi idea, si pensamos que la culpa del desastre del Partido Socialista es Zapatero. Zapatero no quería el tripartito. Zapatero lo que tenía era un planteamiento de alianza estratégica o táctica larga con Convergencia, y la gente del Partido Socialista lo que quería era poner el trasero en las sillas de la Generalidad. Y eso significó sobrepasar a Zapatero, que en ese momento estaba de viaje por no sé qué país de Iberoamérica, y se encontró con el pastel ya montado. ¿Zapatero no quería el tripartito? No lo quería. Déjame decirte algo más. El problema que tiene el Partido Socialista es que es un partido en el cual la militancia, los votantes generalmente, la inmensa mayoría de ellos, no se definen por el nacionalismo como esencia, mientras que la dirigencia, la nomenclatura, sí que se define en base al nacionalismo. Y en consecuencia nos encontramos que cuando el Partido Socialista de Cataluña tira del carro solo, tiene lo que tiene, y es que la gente se queda en su casa y se encoge de hombros. Y cuando son elecciones generales, la ciudadanía de izquierda socialista en Cataluña percibe que está votando por un proyecto socialista, que es un proyecto en el cual creen, pero no creen en el proyecto presente. ¿Qué ha pasado con... Brevemente, por favor, Javier, pido brevedad. Sí, con Pepe Montilla, que me parece extraordinariamente grave. Pepe Montilla ha quedado abducido por un sector nacionalista, que era su propio gobierno, un gobierno que era como la Santísima Trinidad, tres dioses que estaban además desunidos con una cabeza que no existía, o sea, ni siquiera la Santísima Trinidad, era un disparate, y en consecuencia se ha lanzado por el camino del planteamiento identitario, convirtiendo a Convergencia, colocándose en el terreno de Convergencia y empujando a Convergencia hacia un preindependentismo. Retórico, y después podemos analizarlo. Pero a mí me parece extraordinariamente grave el hecho de que el Partido Socialista de Cataluña haya ido vaciando su esencia, haya sido abducido por unos planteamientos que no son los suyos, y su electorado se queda en casa. Y perdona, y termino ya. Mira, hay un hecho que hasta puede ser anecdótico, pero que es interesante. El Partido Socialista de Cataluña, sus siglas es PSC. Antes era PSC, paréntesis, PSC, PSOE, ya eso no existe, pero en las siglas del PSC, P y S son las mismas. La letra C es de doble tamaño. Bueno, señores, un momentito. De Cataluña. Javier Algarra, tenemos ya primeros datos de escrutinio oficial, ¿verdad? Y alguna conexión con Ciudadanos concretamente. Así es. En primer lugar, si te parece, Antonio, una de las sedes en las que quizá esta noche tengan motivos para la celebración sea la de Ciutadans. La formación de Albert Rivera, según los primeros sondeos, de los 3 escaños actuales, podría pasar a 4. Quizá tengan motivos para celebrarlo. Ahí está Gonzalo Vans. Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Cuéntanos, Gonzalo, ¿cuál es el ambiente que se respira en el cuartel general de Ciutadans? Pues de momento aquí en Ciudadanos la verdad es que hay una cierta calma tensa, porque si bien los sondeos que están dando Intereconomía Televisión le dan hasta un escaño más, podría consolidar los 3 que tuvo hace 2006, es decir, se consolida el efecto Ciudadanos, puede que incluso ganase alguno, pero por ejemplo el sondeo que hace la televisión... Se fue la señal. Se ha ido la conexión. Hemos perdido la comunicación con nuestro compañero Gonzalo. Lo que sí quizá podemos repasar ya son los primeros datos de voto escrutado, todavía con un porcentaje muy pequeño. Están más o menos confirmando lo que veníamos diciendo en los sondeos, pero ahí podemos verlo. A Convergencia y Unió se le otorgan 63 escaños, al PSC 30, Esquerra 10 escaños, el Partido Popular 16, Iniciativa per Catalunya els Verds 9 escaños, Ciutadans se queda de momento con 3, esos sondeos le apuntaban que podría estar entre 3 y 4. Solidaritat tiene un escaño, pero la novedad sería que Plataforma per Catalunya, el partido de Josep Anglada, podría tener también 3 escaños. Sería otra de las sorpresas de esta noche. Ten en cuenta, Antonio, que con tan poco escrutado todavía no hay nada fiable acerca de estos partidos pequeños. Pues hay que decir una cosa. 1,58 de voto escrutado nada más. Cuando hay un porcentaje tan bajo de voto escrutado, el que maneja el flujo de información, que es el que la Consejería de Gobernación, claro, puede dar entrada al cálculo general
a zonas de Cataluña que le vaya conviniendo eso desde es el punto de vista comunicación. ¿Y eso para qué diablos vale si al final hay lo que hay? Sí, pero estás mareando durante 2 horas al personal. ¿Marear a qué? Para que la gente al personal. que la gente esté pensando. Llegar a falsos orgasmos por 2 horas. Porque ahora dentro de un rato te vas a dormir y te crees que el PSC ha sacado 30. Tiene una lógica. Y mañana te despiertas cornudo. Eso de falsos orgasmos. Vamos a ver. Podemos hablar de uno, Javier Orcajo, por favor. Tiene una lógica. Si está mejor informatizada Gerona, que me parece que es el caso, ese cuadro me refleja a mí mucho Gerona. Claro. Seguramente porque cierran antes. Yo antes, contradiciendo la tesis de Carmona de las 2 almas. Mira, eso es muy viejo, lo que tú estás vendiendo es muy viejo. No, ocurrió, eso que tú dices ocurrió en los años 80, lo fueron buscando uno a uno y los tirotearon a todos los que eran del PSOE. Entre ellos Justo Domínguez, de la UGT, ¿te acuerdas de él? Perfectamente. Lo fueron buscando uno a uno y los tirotearon. Y se convirtió en un partido con una sola alma. El alma de Obiols, de Raventós, de Maragall y de Pujol. La cabeza. Y esos que tú dices, la cabeza. Esos que tú dices, Montilla, Corbacho, esos son de tercera generación. Esos aparecieron hace muy poco tiempo. Han controlado, eso sí, las finanzas del partido y el aparashnik, pero no han sido relevantes en la fijación de la estrategia política del partido. No es verdad que haya 2 almas. Y si acaso, los Montillas, que ahora llaman el increíble hombre normal, a Montilla. El increíble hombre normal se vendió a los maragallistas, creció y se multiplicó y se procreó dentro de esa alma, de esa sola alma, que es un nacionalismo bastante próximo a CiU. Sí. Bueno, olvídate de otra cosa. Vamos a ver, Antonio, por favor, brevemente. Estamos de acuerdo. Vamos a la publicidad. Un momentito. No, deja ya de analizar las 4 almas del Partido Socialista de Cataluña y centraos en el resultado provisional que están arrojando estos primeros datos del escrutinio, que de momento, hombre, perdería 7 escaños el Partido Socialista. Ahora ya perdería, ahora perdería menos, perdería 4. 18 el PP. Ya, por eso. Estamos hablando de 3,97, o sea, 3,97 de votos escrutados. Empecé diciendo en mi intervención que había que ser muy prudente porque había un voto oculto que se suponía del PSC que puede ser importante. Entonces vamos a ver cómo se cierran las cosas. De momento, esta es una estimación todavía poco significativa. El PSC es un grandísimo partido, muy asentado en Cataluña y tiene un suelo electoral importante. Ahora bien, querer como aquí se está haciendo, pretender creer que el batacazo, que es un batacazo del Partido Socialista en Cataluña, todo lo que sea por debajo de 33, todo lo que sea perder el gobierno, porque es que estaba gobernando. El batacazo no tiene nada que ver Zapatero. Hombre, Montilla era su ministro de Industria. Lo mandó para allá. Montilla lo manda allí. El que dijo que aceptarían en Madrid todo lo que se dijese en el Parlamento de Cataluña fue Zapatero. El que ha tenido entretenidos a los catalanes con el Estatuto de Cataluña ha sido José Luis Rodríguez Zapatero. El que después... No, el que lo firmó en Moncloa. El que después mintió a Artur Mas después de la noche de los cafetitos en la Moncloa fue Zapatero. El que ha hecho crecer al nacionalismo ha sido un Zapatero que se ha comportado de muy mala manera. Y el que llevó al gobierno tripartito, a Esquerra Republicana de Cataluña, que es la que ha armado, fue la política de Zapatero desde el primer momento, que era una política cuyo primer objetivo estratégico era arrumbar el Partido Popular. Bueno, señores, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Laminar al Partido Popular. Recapitularemos. Ofreceremos los resultados últimos que se vayan produciendo a tenor del escrutinio, que está ya camino del 4%. Volveremos a conectar con algunas de las sedes de los partidos que esta noche están viviendo con intensidad esta noche electoral. Recordaremos nuestro gatómetro, naturalmente, y algunas de las cuestiones que ustedes están planteando a través de los SMS y más cosas, naturalmente. Hasta ahora mismo.